Robert Fico asumió por primera vez como primer ministro de Eslovaquia en 2006, llevando al parlamento el partido Smer Socialdemokracia que fundó, presentándose como alternativa a las élites corruptas de los 90. Así comenzó todo. Luego renunció el ministro de Construcción, que solo publicaba licitaciones en el tablero junto a su oficina para que solo empresas afiliadas al partido gobernante se enteraran. El ministro de Ecología renunció por comerciar con cuotas de emisiones y el de Finanzas por uso de información privilegiada. No menciono los escándalos de bienes no declarados del círculo de Robert Fico, ni que él también estuvo involucrado. En 2010 se filtró un audio donde Fico admite haber recibido 75 millones de coronas eslovacas de patrocinadores ocultos para su campaña electoral. En 2010, el señor Fico renunció tras la ruptura de la coalición. Varios parlamentarios no querían involucrarse colaborando con el partido gobernante, pero 2 años después, él regresa nuevamente al puesto de primer ministro, a pesar de que en ese periodo estalla otro gran escándalo llamado Gorila. Los servicios secretos eslovacos difundieron un audio donde Jaroslav Gaszczak hablaba con el jefe del Fondo de Propiedad Estatal y el ministro de Finanzas sobre privatizaciones a cambio de sobornos. Redes eléctricas, termoeléctricas, aeropuertos y más. Además, en las grabaciones se oía la voz del señor Fico. Pero, manteniendo el poder, Robert Fico logra archivar el caso y regresa como primer ministro en 2016, aunque por poco tiempo. 2 años después, en Eslovaquia, asesinan al periodista de investigación Jan Kuciak, a quien Fico llamaba prostituta sucia. En su último artículo, Kuciak investigaba vínculos de altos funcionarios con la mafia italiana. Eso fue mucho para Fico y en 2018 renuncia por segunda vez. Tras su salida, la policía presentó cargos oficiales contra él y su exaliado, el exministro del Interior Roberto Kaliňák, por organizar un grupo criminal en el gobierno. Según la investigación, mientras estaban en el poder, crearon una red para influir ilegalmente en los contratos gubernamentales y recolectar información comprometedora sobre sus oponentes. Kaliňák fue arrestado. Sin embargo, Robert Fico tenía inmunidad como diputado y en 2023 volvió a ser primer ministro de Eslovaquia. Robert Fico reconoció haberse reunido con el jefe de Penta, Jaroslav Gaszczak, pero no aclaró si fue en el departamento conspirativo de la calle Vasova. También rechazó las preguntas sobre fragmentos de la grabación, según los cuales, por ejemplo, Fedor Flashek recibió 250 millones de coronas. Y no está claro si provenían de Penta, con la que, según los materiales del caso o la grabación Gorila, él estaba en contacto. Pues no descarto que en algún momento haya hablado con el señor Gaszczak. ¿Por qué debería descartarlo? Es una persona que le da trabajo a 30,000 personas. Estoy seguro de que la corrupción de Fico no los sorprendió tanto como que yo la haya contado. Entiendo que esta información parezca innecesaria, pero no la compartí sin motivo. Aquí es interesante analizar lo siguiente. ¿Por qué los eslovacos que conocen a Roberto Fico desde hace más de 20 años, que saben del enorme historial de corrupción que lo rodea, que conocen sus vínculos criminales, siguen votando por él? Y eso, en parte, es el tema de nuestro video. En 2023, NMS Research realizó una encuesta entre los votantes en Eslovaquia. La pregunta principal, ¿por qué razón votan por tal o cual partido? Y la mayoría, el 59%, respondió que lo más importante para ellos son los valores que el partido promueve o defiende. Para los eslovacos, los valores que defiende el político son más importantes que la honestidad del líder o ciertos cambios. Y de hecho, la misma situación se observa en la mayoría de los países europeos. Puse a Eslovaquia y a Roberto Fico como ejemplo para mayor claridad, para mostrar que el electorado está polarizado ideológicamente en la mayoría de los países libres. La misma situación ocurre en Chequia, Hungría, Francia, Reino Unido, Polonia, Alemania, Estados Unidos y así sucesivamente. Pero lo más peligroso es que el Kremlin se aprovechó de esto. Izquierda, 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 izquierda. Empezamos con Eslovaquia, así que seguimos. Esto es el ala de combate de la organización Slovenský branci, o traducido, Reclutas Eslovacos. Su líder es Peter Šverček. Peter recibió entrenamiento en Rusia. Pasó 3 semanas entrenando con instructores que eran ex miembros de las fuerzas especiales. Tiene lazos con los motociclistas rusos Lobos Nocturnos, quienes actúan como enlace del Kremlin con grupos de derecha en Europa. Uno de los líderes de los reclutas eslovacos fue Martin Sojka Kepta, quien luchó en Donbass junto a los militantes. En entrevista con propagandistas rusos, Sojka explicó su decisión de unirse a las formaciones terroristas. No me agradan los valores que impulsa la Unión Europea, como el lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y el humanismo excesivo. La Unión Europea, en mi opinión, elimina a los pueblos al criar ciudadanos del mundo. Puedes tomar una posición u otra.
Yo encontré cómo luchar contra lo que no acepto. Defiendo intereses que reflejan mis convicciones. Claro, alguien puede tener distintas motivaciones, porque como todos saben, unirse a los militantes prorrusos no solo permite pelear contra idiotas como tú, sino también robar, violar y matar civiles. Públicamente, personas como Kepta justifican su postura como una defensa de los valores conservadores. Y es precisamente este marco ideológico el que Putin explota de manera magistral sin la menor exageración. Porque al menos 30 matones eslovacos lucharon con las L República Popular de Donetsk, y esos son solo los identificados. Mario, cuéntanos, ¿desde qué año estás luchando aquí? En este video grabado en el verano de 2018 cerca de Donetsk aparece el eslovaco Mario Reitman. Estuve en Luganda. Desde el 14 de junio estoy aquí por Donetsk. Tienes 5 años luchando, sí. Sí, aquí Mario Reitman escribe palabras de apoyo para la generación joven de reclutas eslovacos. Chicos, apoyo desde Donbass. Quiero que entiendan que los militantes mencionados no solo combaten para Rusia, sino que luego serán instructores en su país. Ellos transmiten su experiencia. No crean que la organización Reclutas Eslovacos solo lleva banderitas. No, aquí tienen un video de la coordinación de combate de los radicales publicado en su canal oficial. ¿No les parece un poco sospechoso que una organización que aboga por la preservación de los valores tradicionales y está en contra de los migrantes esté entrenando tácticas de combate en el campo? Probablemente este sea el elemento clave para dispersar la marcha lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Pero más allá de las bromas, se trata de una célula de combate supervisada por el Kremlin, y algunos de sus miembros ya han luchado con Rusia en la guerra contra Ucrania. Lo principal es que este grupo está unido ideológicamente y rechaza las ideas ultraliberales, el dominio de migrantes y la agenda occidental. Y ahora voy a decir algo polémico. Por supuesto, las élites occidentales crearon por sí mismas una situación tan explosiva. Aquí solo hay una cosa que sorprende. ¿Por qué demonios la Rusia de Putin se aprovechó de la situación y se presentó como defensora de los valores tradicionales? Porque el escándalo migratorio en Mariupol está creciendo y ya se discute en canales federales. Las figuras públicas rusas son directas en sus declaraciones. Todos dicen lo mismo. Traen migrantes en masa, simplemente en masa. Ya hay migrantes en cada esquina, en todas partes. Hay muchísimos migrantes. ¿Sabe? Vemos que ya se mudaron en familia a los dormitorios. O sea, ya vemos que hay ancianos y niños, simplemente trajeron a sus familias de inmediato. ¿Entiende? Esa asimilación no es aceptable. Ahora vemos migrantes por toda la ciudad y las calles llenas de ellos. El rapero ruso y activista progubernamental Misha Mavashi lo dice indignado durante un viaje a la ocupada Mariupol. Él se opone a los migrantes de Asia Central y combate la construcción de mezquitas en Moscú. Según Mavashi, los habitantes locales no tienen acceso al trabajo porque trajeron a la ciudad a migrantes que trabajan en la construcción. Opiniones similares expresó también el colaborador Oleg Tsarev. un país donde una región impone sus reglas, secuestra sin castigo y el hijo del jefe golpea a alguien en un centro de detención solo por quemar un libro ante las cámaras, presume defender valores cristianos tradicionales. Increíble. Para nosotros la absurdidad de esta situación es clara, pero no para los europeos. Así es como surgen los movimientos de extrema derecha, financiados e ideológicamente fomentados por el Kremlin. Pero, por supuesto, el objetivo de su creación no es intentar proteger a Europa de los migrantes. Como pueden entender, el objetivo de Putin es completamente diferente. ¿Cuál es? Pues miren. En su página oficial de Facebook, Reclutas Eslovacos informa: los reclutas eslovenos ocuparon varios cruces fronterizos. Kitseya, Rajka, Skalica, Salka, Shturovo, el puente del monasterio y el puente ferroviario. Estos cruces se ocuparon durante la movilización de las Fuerzas Nacionales de Defensa. El objetivo principal era verificar la situación, observar el estado real y controlar las actividades de la policía y las Fuerzas Armadas. Es decir, entienden, una organización paramilitar está aprendiendo a tomar el control de los cruces fronterizos. Quizás crean que era necesario por el flujo de migrantes, pero no. Todo esto ocurría solo como entrenamiento. Y además, Eslovaquia está ubicada geográficamente de tal manera que, como pueden entender, los flujos de migrantes rara vez pasan por ahí. Entonces, tal vez, no insisto, tal vez los supervisores de los reclutas tenían otros objetivos. Como dicen los blogueros, dejen su opinión en los comentarios. Sin embargo, en parte responde a esta pregunta otro combatiente eslovaco en la guerra contra Ucrania, Stefan Potocki. Sus palabras son citadas por los investigadores de Informa-Palm. Dejaré el enlace al material en la descripción. Les pido que se suscriban a este legendario proyecto
Potocki llegó a Ucrania para luchar contra la Unión Europea, pues desde el inicio se oponía a que Eslovaquia se uniera. Según él, Eslovaquia es ahora una colonia y la Unión Europea la empobreció. Potocki afirma que su economía está destruida y los eslovacos son explotados. Potocki se define como revolucionario profesional que combate al régimen corrupto y los oligarcas. Él afirmó que en Eslovaquia hay 25.000 personas como él. Stefan Potocki se identifica como de extrema izquierda, pero según la teoría de la herradura, los radicales extremos suelen parecerse. Potocki estuvo mucho tiempo en el círculo del movimiento Kotlebovci, Partido Popular Nuestra Eslovaquia, del que ya les he hablado antes. A la cabeza de esta marcha va Marian Kotleba, el fundador de Kotlebovci, Partido Popular Nuestra Eslovaquia, precisamente con una marcha en un uniforme que me recuerda a algo, aunque no puedo entender exactamente a qué, él comenzó su camino. Después, el movimiento de derecha se convirtió en el partido antes mencionado, que logró 14 escaños en el Parlamento. Tuvieron que cambiar el uniforme negro y reemplazarlo por suéteres militares más moderados, pero los parlamentarios aún se distinguían un poco de los demás servidores del pueblo. El cambio de vestuario no modificó la esencia de Kotleba, Partido Popular Nuestra Eslovaquia, que sigue siendo una célula derechista para Rusia. Porque por supuesto los vínculos entre los kotlevistas y el Kremlin se han observado muchas veces, empezando por la retórica. Kotleba aboga por la desintegración de Eslovaquia de la Unión Europea, quemando banderas de la Unión Europea y terminando con el financiamiento. En mi video hablé de las cartas del empresario Usovsky, quien, con fondos del oligarca Konstantin Malafev, financiaba partidos de extrema derecha e izquierda en Europa como Kotleba, Partido Popular Nuestra Eslovaquia. La lista de movimientos derechistas militarizados en Eslovaquia puede continuar. Por ejemplo, Vzdor Kisuse, que se traduce como Resistencia Kisuse, es el ala paramilitar de los Kotlebovci, con hasta 400 personas. También hay movimientos más respetables. Por ejemplo, Movimiento de Renacimiento Eslovaco, el Movimiento de Renacimiento Eslovaco, que considera como modelo a seguir y el mejor presidente en toda la historia de Checoslovaquia a Josef Tiso, quien colaboró con Hitler y fue ejecutado por ello. Y en realidad podría seguir mucho tiempo, pero eso los cansaría. La idea es clara. Todos estos movimientos en Eslovaquia comparten un marco ideológico y financiamiento del Kremlin. Todo lo que he dicho hasta ahora solo era una introducción al tema principal del video. Porque claro, no les conté sobre la situación política interna en Eslovaquia por nada. Lo que quería decir es lo siguiente. La estabilidad en esta parte del continente euroasiático solo se logrará si se garantizan garantías de seguridad a largo plazo y confiables. Bueno, por ejemplo, en la forma en que fueron presentadas en nuestras iniciativas de diciembre de 2021 y que fueron rechazadas por Occidente, como también lo recordó el día de hoy de manera elocuente Alexander Grigorievich Lukashenko. Existen varias versiones sobre por qué Putin no quiere terminar la guerra, rechazando la oferta sumamente ventajosa de Trump, con la cual simplemente saldría bien librado de la situación. Levantando sanciones, manteniendo territorios ocupados y recuperando mercados energéticos europeos. Algunos afirman que el dictador del Kremlin teme la reacción popular porque los objetivos de la operación militar especial no se lograron. Algunos afirman que la guerra le permite a Putin apretar aún más las tuercas y mantener el poder. También hay quienes creen que la guerra justifica la situación desastrosa de la economía. Para mí, todas estas versiones no son más que tonterías. El régimen autoritario de Putin puede manejar fácilmente estos desafíos. El asunto es otro. Vladimir Vladimirovich busca más que solo una parte de las 4 regiones y no quiere conformarse. Y esos objetivos fueron anunciados y declarados en las iniciativas de Moscú de diciembre de 2021, en las que la principal exigencia era que la OTAN regresara a las fronteras de 1997. De eso mismo habló Lavrov hace un año. Una vez más, él lo articula directamente. La estabilidad en esta parte del continente euroasiático solo puede lograrse si se garantizan garantías de seguridad a largo plazo y confiables. Su exigencia no ha cambiado durante la guerra. Como mencioné, Rusia financia y recluta células de combate en varios países europeos como parte de su estrategia principal. Es decir, Ucrania es solo una etapa intermedia, un recurso importante que Moscú, en caso de éxito, utilizará de la misma manera que a los hombres de Lugandonia, a quienes mandaron contra las defensas ucranianas dándoles rifles Mosin. O sea, Putin no piensa terminar, porque él todavía no ha empezado nada. Pero lo más aterrador es que en Europa no se dan cuenta de esta amenaza, una amenaza que proviene no solo del exterior, sino también desde dentro del país.
Ambos se interesan mutuamente. Para Alternativa para Alemania, la legitimación es clave. Aunque este partido era poco conocido en Alemania, sus delegaciones eran recibidas en Moscú al más alto nivel, lo que aumentaba su reconocimiento. Las élites rusas llevan al menos 10 años en estado de guerra con Europa, con Alemania, en una guerra híbrida. Y por eso se apoya todo lo que debilite el sistema local, debilite las instituciones políticas y socave el proceso de toma de decisiones. Y aquí aparece alguien que pone en duda todo el sistema político en principio, quien difunde desinformación rusa a través de sus redes sociales. Él es el socio ideal para socavar la democracia en Alemania y Europa. Sí, pero no es solo desinformación. Y en general es peligroso pensar así. Se trata de que las organizaciones paramilitares de las que hablé usando el ejemplo de Eslovaquia son en realidad células de combate durmientes que están aprendiendo a tomar el control de los puntos fronterizos. Tienen experiencia de combate y ven a sus oponentes políticos que buscan acercarse a la Unión Europea y la OTAN como enemigos. Ahora pregúntense, si Putin decide atacar a países de la alianza, ¿no se usarán estas células? Porque, una vez más, están en todas partes. En Polonia no hay menos. Hablé de esto en ese video. Ahora ya saben sobre Eslovaquia. En Alemania, el partido más popular es patrocinado y apoyado por Rusia, y sus seguidores en realidad esperan que Rusia venga y los salve. Estoy aquí porque soy amigo de Putin y quiero que él salve a Alemania del caos que está ocurriendo aquí. Espérame, amigo. Rusia ya liberó a los habitantes de Bakhmut y ahora está haciendo lo mismo en Kupiansk. Dresde aún debe esperar. Debí publicar este video antes, pues era parte de una serie sobre por qué Putin consideraría invadir Europa. En el video anterior hablamos del aspecto técnico, hoy trataremos el ideológico, que es importante porque el adoctrinamiento funciona mejor que el dinero. La derecha de Europa realmente ve a Rusia como la defensora de los valores tradicionales. La propaganda del Kremlin hizo ese trabajo de 10 sobre 10. Y mi tarea es simplemente advertir a quienes ahora viven en la Europa pacífica que no es cuestión de sí, sino de cuando un soldado ruso pise el territorio del viejo continente, debe entender que a ese soldado lo apoyarán células armadas preparadas y políticos comprados. Putin ya está listo para iniciar la guerra, tanto en lo militar como en lo político. Es difícil predecir cuándo comenzará, pero se está preparando el terreno para ello. Y el financiamiento de organizaciones paramilitares es un elemento de esta preparación. El hecho de que cancelaran la compra de nuestros inodoros les va a salir caro. Creo que en la situación actual realmente los necesitarían. Y esa broma sobre Putin defecando en una maleta no es solo una broma, es una demostración de desprecio hacia los europeos. ¿Qué pueden esos mimados del viejo continente, acostumbrados a la comodidad, pueden resistir a la feroz Rusia? Europa se ha ganado esa actitud por sí sola. ¿Cuánto se ha dicho ya sobre que el deseo de no escalar solo aumenta el apetito del monstruo? Pero bueno, escalar es otra cosa. Europa no es capaz de consolidarse políticamente. Dentro de la Unión Europea hay políticos abiertamente prorrusos que trabajan para los intereses del Kremlin, y Bruselas no puede hacer nada con ellos, limitándose a medias tintas. Presionan a Roberta Fico para que no deje a Rosatom construir una planta nuclear en Eslovaquia. Está bien porque sabemos cómo el Kremlin usa la dependencia de los países al combustible nuclear, pero ya no logran presionar a Fico para que imponga sanciones contra Rosatom. Eslovaquia depende de Rusia para sus otras plantas nucleares, aunque Ucrania cambió esas plantas soviéticas a combustible estadounidense. Quizás podría decirse que esto parece una política sabia de Robert Fico. Él equilibra entre dos centros de poder tratando de evitar una confrontación directa con Rusia. Él no condena ni se distancia de los movimientos radicales. Después de todo, todos aquellos de quienes hablé antes, de una u otra manera, apoyan su rumbo. Pero en realidad, esa postura, esa defensa aparente de la soberanía en beneficio de otro Estado, un Estado que sin remordimiento ataca jardines de niños, solo llevará a que el propio Robert Fico sea el primero en ser devorado por los radicales. Al final, Eslovaquia perderá su soberanía y serán los Kadyrovtsi quienes decidan qué valores tradicionales quedarán en este pequeño país europeo. Quien no lo crea, lo comprobará. Mi deber era advertir.